Bien, le pido dejemos a Venezuela por un momento nada más. Vamos ahora a Perú. Hablemos de la pensión vitalicia del señor Fujimori. Carmen, ¿qué pasa con este tema hasta ahora? ¿Cuál es el reporte? ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes para todo nuestro auditorio de América Latina. Lo has anticipado bien. Vamos a hablar de esta pensión vitalicia de Alberto Fujimori y las implicancias, porque también tenemos la información ya que la Fiscalía está investigando esta pensión y en todo caso va a pedir también elementos seguramente al área administrativa del Congreso de la República, todo el sustento necesario, porque están viendo si era factible o no darle esta pensión a Alberto Fujimori. Pero yo me encuentro en estos momentos con una voz más que autorizada, el doctor Julio Rodríguez. Él es profesor de Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Un placer, doctor Rodríguez, como siempre, y poder recoger sus impresiones. En principio, vamos con lo básico para todo el auditorio de América Latina. ¿Se le vio dar o no esta pensión a Alberto Fujimori? Muy buenas tardes. Mire, lo primero que hay que señalar es que para mí técnicamente la pensión a un presidente de la República es una gracia. Desde una perspectiva absolutamente racional frente a las pensiones que reciben todos los funcionarios públicos, esta debería estar sujeta muchísimo más a requisitos formales en la ley. Porque si a una persona le doy una pensión por cumplir determinados años de función para el Estado, acá estamos hablando de alguien que le voy a estar dando una pensión sin haber cumplido ni siquiera la cuarta parte de lo que otros funcionarios al Estado les exijo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, para mí ya es muy cuestionable que se le otorgue una pensión al presidente de la República. Pero más allá de eso, la actual pensión dada al expresidente Fujimori tiene enormes problemas. El primer gran problema que tiene, obviamente, es que la pensión está sujeta a que el presidente en aquel entonces que cumplió función no vaya después, por la función que ha cumplido, ser objeto de procesamiento, acusación y hasta en el caso de, lamentablemente, sentencia. Vamos a recordar un poco al auditorio qué fue lo que pasó. El pasado 10 de julio, Andy, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso peruano declaró procedente la entrega de esta pensión vitalicia. Luego hubo debate, polémica, era esperable eso, y en la mesa directiva se ratificó. Y bien sabemos también, porque nosotros hablamos con Patricia Juárez, que ya no estuvo de acuerdo al respecto. Pero ahora me gustaría hablar de esta ley, la 26519, aprobada en 1995, donde aquí sí voy a leer, si me permite, por favor, claro, abogado. Sí. En el artículo 2 se señala la excepción o suspensión a este derecho en caso el Congreso haya formulado acusación constitucional. Y ya el Congreso, bien sabemos en el caso de Alberto Fujimori, le ha sostenido varias acusaciones constitucionales, tengo entendido, y se formularon hasta 4, salvo que una sentencia judicial lo declare inocente. Alberto Fujimori también fue declarado culpable, es decir, no está cumpliendo con los requisitos fundamentales. Entonces, ¿cuál habría sido la perspectiva del área legal o administrativa del Congreso para proceder con este requerimiento del despacho? El gran problema acá en el caso de Fujimori es la interpretación que se da a lo que realizó el Congreso respecto a él, el indulto humanitario. ¿No? Acá hay una grave percepción. Un indulto humanitario es un perdón de la pena. No significa que el hecho ilícito que se ha cometido es un hecho que se entiende como no existente, que es el caso de la amnistía. Por lo tanto, a Fujimori no le debieron haber dado esta pensión porque él ya ha sido condenado. Esta condena llegó a instancia definitiva y adicionalmente a ello a Fujimori el indulto no le eliminó el acto delictivo. Exactamente, es importante recordar eso, el indulto del 2017 de Pedro Pablo Kuczynski, luego de eso se revocó ese indulto, luego estuvo en prisión y todos conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional, solamente para hacer un recuento, Andy, de todo lo que pasaba en el caso de Fujimori, pero también tiene una reparación civil que no ha pagado Alberto Fujimori. Eso también estaba en contra, digamos, como uno de los impedimentos para que pueda recibir esta pensión vitalicia. No, el pago de la reparación no es el impedimento. El pago de la reparación, mire usted, es importante que lo mencione, va a ser el impedimento para que postule como presidente, como candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque obviamente, si a lo que a él le han hecho es perdonarle el cumplimiento de la pena, lo que no le han perdonado es el pago de la reparación. Y por lo tanto, una persona que ha sido objeto de una condena, que pueden haberle indultado, pero para que él esté redimido ante la justicia, tendría que pagar la reparación, cosa que evidentemente no ha hecho y creo yo que no está en condiciones de hacer. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis fiscal en este caso y de qué delitos estamos hablando y también de cuál es el tiempo de estos delitos, si podría referirnos?
Uy, la hipótesis fiscal ha sido muy genérica. Ahí se puede estar hablando desde pues, actos de corrupción en sentido amplio, se puede incluso ser más detallista hablando de tráfico de influencias, eventualmente un peculado, pero todo eso va a estar sujeto a la investigación que haga el Ministerio Público. Es una indagación de carácter preliminar, son aparentemente muchísimos los involucrados. En buena cuenta, esto no es que se vaya a materializar en breve término, esto va a tomar bastantes meses. Si, es más, si lo declaran complejo, esto de 9 meses de investigación puede pasar a 18, y si en algún momento, como la Fiscalía nos tiene acostumbrado a hacer tristemente en algunos casos, de convertir todo en organización criminal, esto podría estar sujeto hasta 36 meses de investigación. Imagínese usted, 3 años de investigación y habrán pasado las elecciones. Bueno, es importante ese dato, ¿no? Siempre con la mirada a estas elecciones del 2026. Bueno, ella cobró aproximadamente, Andy, $2.900. Vamos a ver si se le hacen devolver ese dinero, cómo sería. No sé, ¿se podría advertir ese escenario? Bueno, si es que se establece que se ha cobrado indebidamente al Estado, sí, efectivamente tiene que ser devuelto. Ajá. Nosotros tenemos una norma muy general que dice nadie se debe enriquecer indebidamente. Este enriquecimiento indebido puede tener connotaciones penales, y eso se llama enriquecimiento ilícito, o se puede tratar de beneficios recibidos de parte del Estado que no deberían habérsele dado a la persona, por errores involuntarios, etcétera. En este caso, Fujimori lo recibe. Él no es, por lo menos que se conozca, el artífice para generar que esa pensión se le otorgue. Sin embargo, si se entiende que se le fue mal dada, tendría que él devolver aquello que se le otorgó indebidamente. Muy interesante su perspectiva, doctor Julio Rodríguez. Y bueno, vamos a esperar también cuál es el procedimiento para la entrega de los expedientes técnicos por parte del área legal del Congreso a la Fiscalía. Pero quiero aprovechar que lo tengo aquí para preguntarle de algo que también ha sido polémico, si me permite, por favor. Tiene que ver con este proyecto de ley de Valdemar Cerrón Rojas, de esta comisión ordinaria de la implementación para fiscalizar a jueces y también fiscales. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el papel de la Junta Nacional de Justicia? Y por otro lado, es muy compleja la situación que estaría poniendo sobre la mesa Valdemar Cerrón Rojas, es decir, comenzando a poner en tela de juicio incluso el sistema administrativo de justicia. No sé usted qué piensa. A ver, yo tengo una perspectiva bien clara. No estoy de acuerdo, obviamente, en el proyecto presentado por el congresista Valdemar Cerrón. Ojo, tampoco estoy de acuerdo, y debo dejarlo muy claro, con la constitución de la Junta Nacional de Justicia por un gobierno dictatorial como el de Vizcarra. Tenemos que aproximarnos a la justicia de otros mundos, donde no hay ratificaciones. Si nos comparamos con los Estados Unidos, con Alemania, con España, etcétera, niveles de justicia de lo más alto, no existe ratificación. La ratificación permite una manipulación política de los miembros del sistema de justicia, léase jueces y fiscales. ¿Está en crisis? Cierto, está en crisis nuestra justicia, el Ministerio Público aún más, pero esto no significa que yo puedo aprovecharme esas circunstancias para Congreso de la República ser el que decida qué voy a hacer con jueces o fiscales. Claro, y sancionar resoluciones tal vez que no son de su agrado, básicamente eso, ¿no? O sea, imagínense en qué situación nos podría colocar a todos. Clarísimo. Como ciudadanos. No, y es más, lo que vivimos el día de hoy es un debilitamiento del sistema de justicia, ¿no? Lo que sucede entre el Congreso y la Fiscalía no es otra cosa de una búsqueda de tener cierta cuota de poder. Y los que pagan los platos rotos, como se dice en el argot, somos los ciudadanos, que lo que vemos es un enfrentamiento que no conduce a nada, gastos de recursos que debían destinarse a mejorar la justicia, a mejorar en el Congreso la implementación de leyes, pero todo lo contrario, esto acaba simplemente pues, generando una disputa innecesaria y que creo yo a la larga lo que va a hacer es un perjuicio enorme para el funcionamiento correcto del sistema de justicia. Muchas gracias al doctor Julio Rodríguez, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, Andy, y nosotros también vamos a estar muy atentos de lo que ocurra hoy a partir de las 5 de la tarde. Recordemos que continúa la audiencia de prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte y otros involucrados por el caso Los Huayquis de la Sombra. Contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado. Tengan ambos una excelente jornada.